Ahora que ya conocemos la diferencia entre el torque y la potencia, vamos a ver algo de las fuerzas. ¿Qué pasa con las fuerzas que están actuando en los ejes? Pues bien, como lo habíamos dicho, los ejes nos sirven para transmitir movimiento, para soportar elementos, y los árboles de potencia nos sirven para transmitir dicha potencia. Sin embargo, ¿de dónde viene esa potencia? De los elementos que tienen montados. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un eje sometido a una serie de engranes o a un tren de engranes, nosotros sabemos que los engranes tienen algunas fuerzas que están actuando en algunos puntos en específico. Vamos a hablar de ello. Por ejemplo, como pueden apreciar, aquí nosotros alcanzamos a ver un diente de engrane, un diente y medio del engrane. ¿Y qué características tiene? Primero podemos apreciar que este diente aparentemente tiene la forma de envoluta. Es una forma característica de los engranes que nos permite reducir cierto desgaste en algunos puntos clave. Entonces, esta es la forma más utilizada cuando diseñamos engranes y se llama forma de revoluta. Sin embargo, cuando nosotros conectamos dos engranes, nos vamos a dar cuenta que teóricamente, sobre todo si son engranes rectos, como este que se muestra a continuación, teóricamente hay un punto de contacto, y en ese punto de contacto es donde se están llevando a cabo las fuerzas. ¿Qué quiero decir con esto del punto de contacto y de las fuerzas? Pues bien, nosotros vamos a apreciar cómo cuando nosotros tenemos dos elementos o dos engranes conectados, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos a imaginarnos que aquí nosotros tenemos un engrane y en el momento en el que este engrane gira, pues prácticamente nosotros sabemos que va a haber una fuerza que viene hacia abajo y que justamente esa fuerza que viene hacia abajo es una fuerza tangente a la circunferencia. Entonces, de hecho, en mecánica de materiales era muy útil que nosotros obtuviéramos esta fuerza porque generalmente conocíamos el torque. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros conocemos el torque y conocemos la distancia perpendicular a esta fuerza, que en este caso sería el radio, sin lugar a dudas, entonces, ¿qué podríamos obtener? Pues nosotros podríamos obtener esta fuerza. Esto lo veíamos desde mecánica de materiales, pero atención con lo siguiente. La realidad de las cosas es que en los engranes no solamente se lleva a cabo esta fuerza tangencial. De hecho, en esta ilustración, nosotros podemos apreciar que la fuerza tangencial, vean, aquí se encuentra. Esta fuerza tangencial aquí nosotros la podemos apreciar y va en esta dirección. Pero mucha atención, ingenieros, por lo siguiente. Ahora, sí va a ser necesario que nosotros, a diferencia de cuando estudiábamos mecánica de materiales, aquí en diseño sí debemos de considerar todas las fuerzas que están actuando en el engrane. ¿Y por qué hacemos esto? Cuando nosotros en la mecánica de materiales solamente lo único que hacíamos era obtener esta fuerza tangencial, tenía mucho sentido y el estudio estaba completo. ¿Por qué? Porque lo único que hacíamos nosotros era obtener el torque. Y estas fuerzas tangenciales eran las que me daban realmente el torque. Sin embargo, ahora ya vamos a estudiar el diseño de ejes en total y entonces ya no nada más vamos a considerar las fuerzas que me producen torque, sino también vamos a considerar todas las fuerzas que están actuando en el engrane porque nos vamos a dar cuenta que también producen flexión. En la mecánica de materiales, nosotros no considerábamos las demás cargas. ¿Por qué? Porque solamente estábamos analizando torque. Por eso, solo considerábamos la carga que me producía este efecto. Sin embargo, aquí ya no. Aquí es necesario que nosotros consideremos todas las cargas. Y, por cierto, vamos a ver a qué nos referimos con todas las cargas. Cuando nosotros conectamos dos engranes, ingenieros, nos vamos a dar cuenta de que, o vamos a suponer que aquí está el punto de contacto. Y en este punto de contacto es donde se está concentrando la fuerza de conexión entre los dos engranes. Esa fuerza de conexión, ingenieros, es esta que yo tengo aquí, ilustrada como WN, a la cual le vamos a llamar fuerza neta. ¿Y qué pasa?
que esta fuerza neta es perpendicular en este punto a mi perfil de involuta. Tenemos una fuerza totalmente perpendicular al perfil del diente. Entonces, nosotros podemos apreciar que a partir de la fuerza tangencial, que es la que nosotros podemos obtener con el radio y el torque, pues hay un ángulo phi con la fuerza neta. ¿Y cuál es este ángulo phi? Pues ahí les va porque este es un concepto nuevo. Se llama ángulo de presión. ¿Y qué es un ángulo de presión? Pues bien, por todos los estudios que se han hecho relacionados al tema de los engranes, se ha demostrado que esa fuerza está actuando con ciertos ángulos de presión. ¿Y de qué dependen estos ángulos de presión? De la forma del engrane. Así es. Dependiendo la forma del diente del engrane, es que este ángulo va a poder variar. Entonces, pero no se preocupen. Seguramente estarán pensando, ¿y cuántas formas hay o cuántos ángulos? Este tema de los engranes ya está sumamente estandarizado. Muy estandarizado y muy platicado este tema de los engranes, y eso nos ayuda porque va a reducir nuestro tiempo de cálculo y vamos a descartar muchas opciones que no tendrían por qué estar en nuestros diseños. Por ejemplo, y apréndanse esto, cuando nosotros hablamos de ángulo de presión en engranes, los más comunes en todos los engranes, los más comunes son los ángulos de presión de 14.5 grados, 20 grados y 24 grados. A lo mejor ahí en ese rango pueden meter algún otro valor, como de 19 grados, por poner un ejemplo, pero ingenieros, el más común de todos es el ángulo de presión de 20 grados. Y eso se debe a que gracias al perfil de involuta, ese ángulo es el que se está formando generalmente. Entonces, cuando nosotros hablemos y durante esta unidad hablemos de ángulo de presión y en algún problema nos den el ángulo de presión, pero no nos digan qué tipo de engrane es, pues bueno, no va a pasar nada. Sabemos que el ángulo de presión es el valor que nos den y que proviene seguramente de un perfil de involuta en el diente. Así que bien, ¿qué pasa? Pues que como yo puedo conocer esta fuerza tangencial y conozco el ángulo, yo puedo conocer la fuerza neta que se está efectuando sobre el punto de contacto. Y todavía mejor aún, porque así como yo tengo una fuerza tangencial, pues también voy a tener una fuerza normal, que bueno, en este caso le vamos a llamar fuerza radial. Y esta fuerza radial se caracteriza, ingenieros, porque está a 90 grados de la fuerza tangencial. Así es. ¿Y por qué aparecen estas fuerzas? Porque de hecho, si somos objetivos, la única fuerza que aparece en un engrane en el punto de contacto es la fuerza neta. Pero sí, ya sé, seguramente se están preguntando por qué aparece una fuerza tangencial y una fuerza radial. La realidad de las cosas es que no aparecen por arte de magia. Nosotros las estamos poniendo por una simple razón. A pesar de que nosotros sabemos que el ángulo de presión en el engrane puede ser quizá de 20 grados, pues ¿qué creen? Que aún así, sabiendo que este ángulo es de 20 grados, no tenemos la certeza de en qué dirección está actuando esta fuerza normal. No se tiene la certeza, porque a lo mejor ahorita, como se están dando cuenta, porque dirán, maestro, pero usted dijo que esta fuerza era una fuerza normal. Y aquí nosotros podemos apreciar que no es una fuerza normal a la circunferencia del engrane. Y sí, claro que no lo es, pero porque nosotros podemos suponer que el otro engrane con el que está conectando estos dientes podría venir aquí, miren. Hagan de cuenta que esta es la circunferencia del otro engrane y vean cómo esta fuerza sí sería tangente a el círculo exterior de nuestro engrane. Entonces, vean cómo no necesariamente esta fuerza tiene que ser tangencial al otro engrane, porque este es el que está, así como están ahorita las configuraciones, este es el engrane impulsor. Este es el engrane que le está transmitiendo la fuerza al otro engrane que le vamos a llamar engrane impulsado. Y justamente ese es el detalle, que
nosotros no vamos a poder conocer este ángulo de la fuerza, no el ángulo de presión, sino el ángulo de la fuerza, porque ¿qué va a pasar si más bien esta fuerza este otro engrane, que es el impulsor, yo lo pongo más abajo y lo conecto con otro diente? Esta dirección, sin lugar a dudas, claro que va a cambiar. ¿Cuánto? La verdad es que no lo sabemos, tendríamos que hacer los cálculos. Por eso, ingenieros, es que es muy importante que nosotros descompongamos las fuerzas en tangencial y en radial, sobre todo por un motivo muy simple. Como ya ahorita lo explicábamos, cuando nosotros tenemos un engrane, sometido pues a un torque, es muy fácil poder determinar hacia dónde va la fuerza tangencial, que por cierto aquí yo nada más le puse fuerza, pero es a lo que nosotros le vamos a llamar fuerza tangencial. Y listo. Como yo ya voy a conocer la fuerza tangencial, su dirección, ¿qué va a pasar? Que conozco el ángulo, puedo conocer la fuerza normal y después pues voy a poder conocer la fuerza radial. ¿Y qué creen, Inges? Esto no termina aquí. Resulta de que estas fuerzas tangenciales, como ya lo vimos, me están produciendo torques. Pero estas fuerzas radiales, que generalmente van hacia el eje, hacia el centro de giro del engrane, que es el eje, pues me van a producir flexión. Por eso es que cuando veíamos mecánica de materiales, no considerábamos esta fuerza radial. ¿Por qué? Porque no era necesario, porque no estábamos analizando flexión, solamente analizábamos torsión y decíamos, mira, con esta fuerza es más que suficiente para lo que estás buscando. Pero ahora eso se acabó. Y entonces, observen las siguientes ecuaciones. Si nosotros queremos conocer la fuerza tangencial, vamos a dividir el torque entre el diámetro entre 2. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a dividir el torque entre el radio. De hecho, como ustedes pudieron apreciar ahorita, nuestro radio más o menos así se compone, tiene que ser perpendicular esa distancia del radio a la fuerza, y no es otra cosa más que un momento. Si ustedes observan, este torque lo despejamos, este radio está dividiendo, pasa multiplicando, y entonces tendríamos la fuerza tangencial por el radio, es decir, tendríamos una fuerza por una distancia, que eso es lo que me está generando el torque. Ahora bien, ¿qué pasa con las fuerzas radiales? Gracias a que nosotros vamos a conocer el ángulo de presión, Inges, entonces nosotros vamos a utilizar la tangente para poder determinar estas fuerzas radiales. ¿Y por qué la tangente? Porque si nosotros nos basamos en este triángulo rectángulo que aparece aquí en la ilustración, podemos apreciar que la fuerza tangencial es este cateto adyacente. La fuerza radial es este cateto que tenemos. Vean cómo es la proyección vertical de esa fuerza. Eso quiere decir, ingenieros, que nosotros tenemos el cateto adyacente, necesitamos el cateto opuesto y entonces tenemos solamente el ángulo. Como la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, la tangente de este ángulo, pues de aquí podríamos despejar el cateto opuesto, que es WR, y quedaría de esta forma. Y ahora sí, ingenieros, como pueden ver, yo ya voy a tener mi fuerza tangencial y mi fuerza radial. Y sí, si se preguntan y quieren conocer ustedes la fuerza normal al perfil de envoluta, pues es muy simple. Como ya conocemos cualquiera de estos dos catetos, pues podríamos utilizar la función trigonométrica de seno o de coseno para poder determinar esta hipotenusa. Y esa sería nuestra fuerza normal. Pero no es muy práctico obtenerla. Por eso se van a dar cuenta que no siempre la obtenemos porque no es muy práctico. Como nosotros hacemos los diagramas de momento y de cortante en las vigas y en los ejes, con respecto a, o más bien en las direcciones X, Y y Z, como esta fuerza de aquí no está actuando directamente en X, Y o Z, por eso es que no la vamos a considerar como tal, a diferencia de la fuerza tangencial y la fuerza radial, que claro que van a estar actuando en las direcciones que antes acabo de mencionar. De todos modos, se van a dar cuenta de algo, ingenieros. Esta fuerza que nosotros conocemos como fuerza normal
Pues claro que es la resultante de la fuerza tangencial y de la fuerza radial. Ahora vamos a pasar al tema de las catarinas. ¿Y qué pasa con este tema de las catarinas? Pues bien, cuando nosotros unimos algunas catarinas, como en este caso es catarina A y catarina B, con una cadena, nos vamos a dar cuenta de que hay un lado tenso y hay un lado flojo, dependiendo hacia dónde vaya el torque. Entonces, mucha atención porque cuando tenemos este tipo de mecanismo, pues el lado tenso va a llevar toda la tensión. A través del torque, así como ahorita lo acabamos de hacer con el engrane, podríamos conocer la fuerza, y en este caso esa fuerza sería la tensión del lado tenso de esta catarina. ¿Y cuál es esa fuerza de tensión? Es esto que nosotros conocemos como Fc. De hecho, aquí pueden apreciar cómo Fc es la fuerza de tensión en esta cadena, porque tiene que ser una cadena, no una banda. Y entonces esta Fc, vean, se obtiene igual. Es el torque entre el radio. Ahora, por otro lado, seguramente dirán, pues sí, efectivamente tenemos una fuerza en el lado tenso, pero ¿qué pasa con el lado flojo? En este tipo de dispositivos, el lado flojo, vamos a decir que no lleva tensión, Inges. No hay tensión en el lado flojo. Toda la fuerza se está ejerciendo en el lado tenso y el lado flojo se va a quedar en cero. Otra cosa también muy importante. Seguramente ustedes ya notaron que esta fuerza que tenemos aquí no va con respecto a la horizontal. De hecho, ustedes pueden apreciar cómo en esta ilustración se está prolongando una línea que lleva la misma línea de acción de las fuerzas y tiene un ángulo phi. Pues bien, a nosotros los que nos va a interesar para el diseño de ejes, ¿qué es? Es que las fuerzas vayan con respecto a la horizontal y con respecto a la vertical, para de esta manera nosotros poderla considerar en nuestros diagramas de momento y de cortante que vamos a hacer para el diseño de nuestros ejes. Y si ese es el caso, pues es muy simple. Vamos a sacar la proyección de la fuerza C en X utilizando el coseno de este ángulo, como si fuera una descomposición simple, de esas descomposiciones baratitas que vemos en estática, y después, pues para la componente en Y, vamos a utilizar el seno. Y de esta manera, pues claro que vamos a tener nosotros una fuerza en X y una fuerza en Y. Algo similar a lo que buscábamos nosotros en los engranes, de tener una fuerza en X y una fuerza en Y. Vean cómo todos estos elementos que van montados a un eje, lo que estamos intentando hacer es descomponer sus fuerzas en X y en Y. Ahora bien, pues vamos a ver qué pasa con las bandas, porque ustedes podrán ver y decir, pues es que es el mismo principio de funcionamiento. Y les podría decir que sí, pero no. Tanto las cadenas y catarinas como las bandas, pues tienen, digamos, el mismo objeto de aplicación, que es transmitir movimientos angulares. Aquí lo podemos ver. ¿Qué ventajas nos ofrecen estos? A diferencia de un engrane, la distancia entre ejes es significativa. Vean, tendríamos que hacer, para tener una distancia como la que podemos manejar con bandas, pues tendríamos que tener engranes muy muy grandes, y esto sería algo para nada práctico. Entonces, cuando nosotros hablamos de bandas, igual, vamos a tener nosotros un lado tenso y vamos a tener un lado flojo, así como se muestra en la ilustración. Pero hay un detalle. A diferencia de las catarinas y cadenas, el lado flojo sí tiene una carga. Claro que la tiene. Acuérdense que en las catarinas, este lado flojo, su carga es de 0. Aquí sí vamos a tener tensión. Sin embargo, no se vayan a confundir y no vayan a decir, profesor, la tensión es la misma en la banda, porque eso es incorrecto. No, la tensión va a cambiar y vamos a ver cómo. De acuerdo a esta ilustración obtenida del libro MOD, de diseño de elementos de máquina, nosotros podemos apreciar que la fuerza 1 va a ser mayor a la fuerza 2. Es decir, el lado tenso, claro que va a tener una fuerza mayor
al lado flojo. La pregunta es, ¿y cuánto? Pues bien, después de muchos estudios dicen los que saben, Inges, que el lado tenso tiene una fuerza 5 veces mayor al lado flojo. Así es, ingenieros. 5 veces mayor es la fuerza del lado tenso y del lado flojo. ¿Y cómo podemos obtener esas fuerzas? De la misma manera como hemos venido obteniendo las fuerzas en los engranes y en las catarinas. Observen cómo aquí nosotros tenemos una fuerza tangencial que nosotros le vamos a llamar FC. Y también, ¿qué podemos apreciar? Pues podemos apreciar cómo para encontrar esta fuerza C tenemos que restar la fuerza que está en el lado tenso menos la fuerza que está en el lado flojo. ¿Y esto a qué se debe? A que esta fuerza, presten mucha atención, esta fuerza, así tal cual como está este diagrama, ¿cómo sería el giro si yo jalara de esta correa o de esta banda en dirección de la fuerza? Mi giro de esta polea sería en sentido antihorario. Pero ¿qué pasa, sin embargo, si yo tomo esta banda y jalo en dirección de esta fuerza? Entonces estaría girando en sentido horario. Por eso es que los torques prácticamente se estarían anulando. Si lo vemos desde un punto de vista estático, los torques, bueno, no se anulan porque este tendría que ser mayor a fuerza, pero se están restando. Eso es lo que está pasando. Por eso es que decimos que esta fuerza C la vamos a determinar como la fuerza del lado tenso menos la fuerza que se encuentra en el lado flojo. Y pasa algo similar, ingenieros, más o menos como se veía en las catarinas. Sí, efectivamente. Nosotros sabemos que estas cargas no van necesariamente en la horizontal o con respecto a la vertical. El principio es el mismo. Para el análisis de ejes, Inges, va a ser necesario que nosotros descompongamos estas fuerzas, ya sea en la horizontal o ya sea en la vertical. Y por cierto, mucha atención, porque resulta, ingenieros, que, bueno, pues nosotros vamos a tener dos fuerzas, como ya lo acabamos de ver aquí, pero esas dos fuerzas nosotros la podemos concentrar como una fuerza resultante, la cual, esa fuerza resultante que va a salir, vamos a imaginarnos que esa fuerza resultante va a venir en esta dirección, es producto de la fuerza que tenemos del lado tenso y la fuerza que tenemos del lado flojo. Y esta fuerza nosotros le vamos a llamar fuerza de flexión a esta fuerza resultante. Y le vamos a llamar fuerza de flexión porque este eje se va a estar flexionando, ingenieros. De por sí sabemos que va a corroborar a la flexión, perdón, va a colaborar a flexionar el eje, esta fuerza, así como esta. Pero esta resultante, hagan de cuenta que vamos a concentrar estas dos fuerzas y las vamos a poner en esta dirección. ¿Qué dirección es? No lo sé, pero dicen los que saben, Inges, dicen los que saben que se debe de considerar la fuerza de flexión que actúa en la línea de centros. ¿Qué quiere decir? Que vean cómo mi fuerza de resultante está actuando sobre la línea de centros. Pasa por el centro de una polea y pasa por el centro de la otra polea. Y seguramente dirán, profe, ¿y qué valor tiene esa fuerza resultante? Ya simplificando todos estos detalles, Inges, nos vamos a dar cuenta que la fuerza resultante tiene 1.5 Fn. ¿Y qué es Fn? Pues es la fuerza que nosotros tenemos o que la fuerza que nosotros obtuvimos a partir del torque y del radio. Sí, para no crear confusión, esta Fn es lo mismo que esta Fc. Es exactamente lo mismo. Les ofrezco una disculpa por la diferente nomenclatura, pero esta imagen la encontré en internet. En la parte final de esta presentación van a ver a quién le atribuimos y a quién le agradecemos. Y esta imagen viene en el libro de Mott. Entonces son dos fuentes distintas, por eso es que traen distinta nomenclatura. Pero esta FC es la misma que Fn. Y entonces la fuerza de flexión, Inges,
que nosotros vamos a utilizar en el diseño de ejes es 1.5, la fuerza que vamos a obtener a través de los torques. Y listo. Pero mucha atención, porque hay diferentes tipos de bandas y ustedes ya lo saben. Esta banda en V pues, se caracteriza porque tiene una forma de sección transversal en V. Pero ¿qué pasa con las bandas planas? Con las bandas planas, ingenieros, pasa algo similar. También tienen un lado tenso, tienen un lado flojo. Se calcula exactamente igual la fuerza de flexión, solamente que hay un pequeño detalle y una variación. La relación que hay entre el lado flojo y el lado tenso. Porque aproximadamente la variación que hay, dicen los que saben, en una banda plana, no es de 5:1, como lo veíamos anteriormente. Es aproximadamente como de 2:1, 2.5:1. Por eso es que, como esa relación cambia, pues es que nosotros, ingenieros, vamos a tener que la fuerza de flexión en esos ejes pues va a ser de 2.0 Fn, a diferencia de la anterior que era 1.5 Fn. Esa es la diferencia. Y cuando nosotros estemos resolviendo algunos problemas que involucran bandas y poleas, claro que el autor nos va a decir qué tipo de banda se está utilizando para poder considerar la relación de fuerzas que van a estar actuando sobre esta. Ahora vamos a hablar de un tema también muy usado en el tema del diseño de ejes, que es la concentración de esfuerzos. Como ya lo habíamos mencionado al inicio de esta presentación, para nosotros poder colocar los elementos que soportan los ejes, es necesario agregar algunos concentradores para limitar movimientos axiales, movimientos radiales y, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con estos concentradores cuando nosotros los implementamos. Por ejemplo, uno de los más comunes es el cuñero, como ya lo habíamos visto. Hay diferentes tipos de cuñeros. Sin embargo, de los más utilizados o los que más vamos a utilizar para el estudio en el diseño de ejes es el cuñero de perfil, el cual podemos apreciar sus características, que es una ranura que no inicia desde la parte superior del eje, sino que es una ranura que queda inmerso en el mismo eje, a diferencia del cuñero de trineo que sí inicia el corte desde donde inicia el eje. Esa es la diferencia entre estos dos cuñeros y por lo tanto el factor de seguridad va a ser un tanto distinto. Por cierto, ambos cuñeros se hacen con diferentes tipos de herramienta. Cuando nosotros hablamos de un cuñero de perfil, como este que se muestra, nosotros vamos a suponer un concentrador de esfuerzos teórico, KT, de 2.0. Cuando hablamos de un cuñero de trineo, pues vamos a hablar con un concentrador de esfuerzos teórico de 1.6. Esto solamente es un parámetro de referencia. Va a haber algunos autores, como por ejemplo Don Budinas, que nos dicen, no, si es una de perfil va a ser de 2.5, y Don Norton va a decir, no, si es una de trineo va a ser de 2.3. Esto dependiendo de cada autor. Sin embargo, no pasa nada. Lo que vamos a hacer nosotros es apegarnos a estos elementos o a esto que nosotros nos está brindando el señor Mott, ¿de acuerdo? Por otro lado, entonces, lo que vamos a hacer es ahora ver otro concentrador de esfuerzos y en este caso vamos a hablar de los chaflanes y los escalones. Y mucha atención, porque justamente este concentrador de esfuerzos, ingenieros, es el más común de todos. Es el más común. ¿Por qué? Porque gracias a estos escalones o a estos cambios de sección en el eje, es que nosotros vamos a poder montar algunos engranes y vamos a poder limitar su movimiento axial a lo largo de dicho eje. Y esto es bien común encontrarlo, sobre todo en árboles de transmisión de potencia, donde claro que el diámetro va a ser variable en función de la potencia que vaya a transmitir el elemento que esté montado. Sin embargo, presten mucha atención, ingenieros. Esto es de acuerdo a lo que dice Diseño de Elementos de Máquina, Mott. Y este Don Mott nos dice que hay dos tipos de chaflanes.
hay un tipo que nosotros le vamos a llamar un chaflán agudo y un chaflán que es más amplio, que también conocido como transición bien redondeada. ¿Y qué es esto? Un chaflán bien redondeado. Un chaflán bien redondeado es un cambio de sección donde podemos ver que el radio de la muesca es hasta cierto punto muy amplio. No obstante, ingenieros, también nos vamos a encontrar con que el chaflán, que es un chaflán agudo, tiene un radio de muesca muy pequeño, muy pequeño. Entonces, para esta literatura que yo les estoy mostrando, que es el MOT, nos van a decir si el hombro es de un chaflán agudo o es un chaflán bien redondeado. Y con base en ello es que nosotros vamos a suponer un concentrador de esfuerzos teórico. ¿Y por qué les digo que vamos a suponer? Porque recuerden que cuando nosotros estamos diseñando ejes, podemos o debemos de obtener una de dos, o un factor de seguridad o un diámetro. En el mejor de los casos, vamos a obtener un factor de seguridad y nosotros vamos a contar con los diámetros, como se puede apreciar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no nos dan factor de seguridad? Nos dan factor de seguridad, pero no contamos con los diámetros del eje, porque no nada más es un diámetro, son varios diámetros los que hay que calcular. Y entonces es ahí donde nosotros vamos a empezar con ciertas suposiciones, como por ejemplo estas. El factor de concentración de esfuerzos, si es un chaflán agudo, de 2.5, si es un chaflán bien redondeado, de 1.5. Si nosotros conocemos, Inges, si nosotros conocemos los diámetros, entonces ya es más simple porque recuerden que nosotros tenemos tablas de concentración de esfuerzos y podríamos nosotros suponer un redondeo, ya sea amplio o ya sea agudo, pero ese es el mejor de los casos. También otra cosa, estos concentradores de esfuerzos, vean cómo sale más o menos de la relación el radio entre el radio de la muesca entre el diámetro menor de 0.03. Gracias a este factor es que nosotros estamos obteniendo estos concentradores de esfuerzos, pero vean cómo se facilita cuando nosotros conocemos los diámetros y queremos calcular el factor de seguridad solamente. Cuando eso ocurre, vean, la relación es de 0.03. Como ya conocemos el factor de seguridad, conocemos el diámetro, el radio de la muesca lo despejamos y prácticamente lo estamos obteniendo. No necesitamos suponer absolutamente nada. Esa es la ventaja cuando nosotros trabajamos con problemas que involucran diseño de ejes donde nos solicitan factores de seguridad. Pero cuando nos solicitan diámetros, cambia la situación porque entonces el proceso se vuelve un proceso iterativo. Pero lo vamos a ver más adelante cuando empecemos nosotros a resolver problemas. Por otro lado, existen otro tipo de elementos para retener movimientos en los elementos que van cargados o montados en el eje, y en este caso son los anillos de retención. Estos anillos de retención son como estos que se muestran a continuación. ¿Y qué pasa? Para poder montar un anillo de retención como estos que se muestra, necesitamos hacer una pequeña ranura en el eje. Algo más o menos así, miren. Aquí se ve como el anillo es en color amarillo y asienta sobre esta pequeña ranura. Aquí ustedes pueden ver. Sin embargo, mucha atención. Para estos anillos de retención, prácticamente no tenemos un concentrador de esfuerzo que nos estén como sugiriendo. ¿Por qué? Porque en las tablas de concentradores de esfuerzos sí viene la geometría de estas pequeñas ranuras para nosotros montar anillos de retención. Entonces, sin ningún problema, nosotros vamos a poder obtener estos concentradores de esfuerzos. Cosa contraria, por ejemplo, con las cuñas. Con las cuñas, ingenieros, es más complicado porque no tenemos tablas que nos digan de manera explícita cómo calcular su concentrador de esfuerzos. Por eso es que aquí sí nos vamos a basar en los valores que nos están sugiriendo y con los anillos de retención simplemente lo vamos a obtener. Pero mucha atención.
Cuando trabajemos con anillos de retención, dicen los que saben, porque observen, al hacer esta ranura vamos a tener un diámetro mayor, que es el diámetro del eje, y vamos a tener un diámetro menor. Y con base en estos dos diámetros es que vamos a poder calcular el concentrador de esfuerzos. Solamente que Don Mott nos dice, oye, nada más te voy a pedir una cosa. Para hacer una pequeña corrección con el diámetro menor, en lugar, ese diámetro menor, si vamos a suponer que este es de 2 pulgadas y esta es de 2 pulgadas el eje, y de pronto para poner el anillo de retención me queda, vamos a exagerar, de pulgada y media, el diámetro interior, entonces me va a decir Don Mott, mira, para tú sacar la concentración de esfuerzos, tú requieres este diámetro de pulgada y media y el de 2 pulgadas. Pero ¿sabes qué? Este de pulgada y media no lo consideres como pulgada y media, sino multiplícalo por 1.06. Sí, va a cambiar muy poco, pero Don Mott dice, pero ese punto 0.6 que va a aumentar o va a decrecer el barreno, que en este caso va a aumentar, pues digamos que se está corrigiendo hasta cierto punto algunos efectos que pudiera haber por la propia geometría del anillo de retención. Y bien, hasta aquí nosotros ya hemos visto cómo considerar algunos concentradores de esfuerzos más comunes, porque hay una infinidad de concentración de esfuerzos en un eje. Sin embargo, estos que acabamos de ver son los más comunes. Y vamos a entrar a la recta final de esta presentación, la cual es el esfuerzo en los ejes. A continuación les voy a mostrar una serie de ecuaciones, pero por favor, no se espanten. Son ecuaciones que nosotros ya hemos visto desde la mecánica de materiales, solamente que aquí, en específico en este tema de diseño de ejes, nos lo están poniendo de manera muy simplificada. Tan simplificada que las ecuaciones llegan a ser muy grandes, pero no pasa nada, de verdad, son muy simples. Por ejemplo, esta ecuación tenemos que es un esfuerzo alternante y seguramente es un esfuerzo de flexión porque en los ejes, los esfuerzos normales, van a ser en su mayoría esfuerzos de flexión. Si tenemos engranes helicoidales, también vamos a tener esfuerzos normales o axiales. Pero bien, seguramente ustedes pueden apreciar y a lo mejor alguien de ustedes dirá que jamás en su vida ha visto estas ecuaciones. Pero la realidad de las cosas es que sí, y las hemos utilizado desde que empezamos a estudiar la mecánica de materiales. ¿Qué son estas ecuaciones? Esta ecuación en específico es la ecuación de esfuerzo de flexión, mc entre I. Nada más que por qué nosotros la tenemos en esta forma. Bueno, porque resulta que el momento, aquí está expresado, la c, que es la distancia del eje neutro al punto de análisis, y la I, que es el momento de inercia, bueno, pues estas ecuaciones están expresadas en función del diámetro. Por eso es que da esta forma, pero las ecuaciones son las mismas. De hecho, aquí está, miren. Esta es la ecuación de flexión que todos conocemos y aquí es la ecuación de flexión que todos conocemos, pero escrito en una forma en función del diámetro. Esta ecuación y esta ecuación es la misma. ¿Qué pasa con la flexión media? Exactamente el mismo caso. Vean cómo son las mismas variables, nada más que aquí vamos a tomar el momento medio y aquí el momento alternante. Otra. Aquí ustedes pueden apreciar, ingenieros, como a lo mejor dirán, en mi vida he visto estas ecuaciones. Esta ecuación, Inges, es prácticamente la ecuación de un esfuerzo de torsión. Torque, el radio exterior si queremos encontrar el esfuerzo máximo, y el momento polar de inercia. Solamente que aquí en estas ecuaciones, Don Mott nos dice, mira, te voy a alivianar la vida porque muchos de tus estudiantes no saben ni despejar. Esperemos que no sea el caso de aquí. Y dice, bueno, como no saben despejar, mejor yo lo despejo por ustedes. Nada más dame crédito y avísales que yo despejé estas ecuaciones para ellos. Y yo les paso el mensaje a ustedes, chicos. Don Mott despejó estas ecuaciones y nos está dejando el esfuerzo de torsión en función de los diámetros, o del diámetro como pueden apreciar. KF, ¿qué es KF? Es el concentrador de esfuerzos, Inges, pero atención, porque es a fatiga.
sabemos que todos los ejes van a estar sometidos a fatiga. Todos, ingenieros, sean ejes fijos o sean ejes móviles, van a estar sometidos a cargas variables. Así que bien, cuando ustedes vean estos esfuerzos, no se vayan a espantar, es lo mismo que ya vimos en la mecánica de materiales. Y de hecho, en las ecuaciones que vamos a ver de teoría de fallas, ¿qué creen, inges? Ya no vamos a ver estos esfuerzos, sino que los vamos a ver en esta forma. Veamos. El esfuerzo de von Mises. Este esfuerzo de von Mises, pues nosotros lo habíamos representado anteriormente en la teoría de energía de distorsión y en algunas otras teorías, por carga estática e incluso de fatiga, lo habíamos determinado en función de los esfuerzos principales. Pero, ¿qué podemos ver aquí, inges? Que vean cómo aquí, para obtener el esfuerzo de von Mises, está en función de los diámetros, es decir, de las ecuaciones que nosotros tenemos aquí. Es más, vamos a poner una división para que vaya a quedar bien claro cómo estas ecuaciones son análogas, ingenieros. Es muy importante mencionarlo. Estas ecuaciones, claro que son análogas. Por lo tanto, no quiero que se vayan a destantear ustedes y vayan a poner algunas o vayan a confundirse entre las distintas ecuaciones. Son análogas. Esta ecuación, que ya conocemos perfectamente, es la misma que esta. Así que bien, por eso es que para el esfuerzo de von Mises es que vamos a utilizar estas ecuaciones. Pueden utilizar las ecuaciones que veíamos en la teoría de energía de distorsión. No pasa nada. Vamos a llegar al mismo resultado. De hecho, pues es lo mismo. Estamos hablando de las mismas ecuaciones. Ahora bien, vamos a entrarle a las teorías de falla. ¿Qué pasa con estas teorías de falla? Como ustedes pueden apreciar, nosotros aquí tenemos la teoría de falla de Goodman. Pero mucha atención, porque esta es la teoría que nosotros vimos en la fatiga. Pero Don Mott dice, no, tus estudiantes presiento que no saben despejar y en el examen se van a poner nerviosos y creo que pueden cometer errores. Mejor, yo les ayudo. Y de aquí, como saben, como estamos hablando de secciones circulares porque son ejes, pues este esfuerzo alternante, el esfuerzo medio, va a quedar en función del diámetro. Y entonces Don Goodman dice, a ver, bueno, de hecho Don Goodman sacó la teoría, pero vamos a utilizar la de Don Mott, el despeje, porque por cierto, esta teoría de Goodman es la teoría que veíamos anteriormente en la fatiga. Las mismas teorías de falla de fatiga son las que vamos a utilizar en este diseño de ejes. Exactamente las mismas, con la única variante de que ahorita pues nos están dando esta teoría con el diámetro despejado, de tal manera que vean cómo vamos a tener momentos alternantes, torques alternantes, momentos medios y torques medios. Pero con esta ecuación, que es la teoría de Goodman, nada más que ya despejada, vamos a poder obtener de manera más simple los diámetros. Esto que aparece en la parte de abajo, esta expresión, es la misma teoría de Goodman, inges. Es esto mismo. Nada más que aquí, Don Mott, lo que hizo fue despejarlo y ponerlo todo en función de MA y TA. Pero vean cómo aquí ya nos dan despejado también el factor de seguridad. Lo mismo va a pasar con la ecuación de Goodman modificada y energía de distorsión. Vean cómo nos dan la teoría de falla del diámetro y ya despejado y con el factor de seguridad. Observen cómo las teorías son distintas, ingenieros. Las ecuaciones van a ser distintas, pero lo que va a pasar es que los diámetros y los factores de seguridad van a ser distintos. Vamos a ver la teoría de Don Gerber. Don Gerber aquí es lo que nosotros veíamos en fatiga, nada más que aquí pues está despejada. Don Mott nos hizo el favor de despejarlo en función del diámetro y en función del factor de seguridad. Vean, aquí se ve muy cortita porque tenemos la notación de A y la notación de B, donde A y B tienen estos valores. Vamos a ver la teoría de Söderberg. Aquí está, también la pueden apreciar, es una teoría distinta, pero también podemos calcular diámetros y factor de seguridad. En pocas palabras, ingenieros, estas teorías de diseño que yo les estoy mostrando aquí son las que vimos nosotros en fatiga, exactamente las mismas.
Nada más que aquí los despejes y las variables están simplificadas, a pesar de que dicen, profe, es que esto se ve muy engorroso, es más simple de utilizarlo porque podemos ver de manera más simple cuáles son los elementos que vamos a requerir para el cálculo de factores de seguridad y el cálculo de diámetros. Y para terminar, vamos a ver una de las ecuaciones más utilizadas, al menos en esta literatura de Mott. Y esta es la ecuación que Don Mott más utiliza, Inges. Y según está obtenida a partir de la norma ANSI que aparece en el título de esta diapositiva. Entonces, ingenieros, con esta ecuación también vamos a poder determinar el diámetro de nuestro eje. Y con esto, Inges, estamos listos para comenzar con el diseño de ejes. Vamos a requerir, claro, algunos temas previos como es teoría de fallas por carga estática, teoría de fallas por carga dinámica, que es el análisis de la fatiga, y vamos a requerir encarecidamente una buena mecánica de materiales.